Hay llamadas que cambian todo. Llamadas que llegan en el momento exacto en que más vulnerable estás. Cuando más necesitas creer que alguien quiere ayudarte. Yo contesté porque pensé que finalmente algo bueno iba a pasar. Me equivoqué. Me llamo Beatriz. Tengo 38 años y trabajo como enfermera en un hospital público. Turno nocturno, la mayoría de las veces. Llego a casa cuando el sol apenas está saliendo y duermo mientras el resto del mundo vive. Vivo sola. Siempre he vivido sola, aunque hasta hace 3 meses mi madre vivía a unas cuadras de mi departamento. Pero ella murió. Cáncer. 6 meses desde el diagnóstico hasta el final. Los últimos 2 meses fueron los peores. Yo iba cada noche después del trabajo a cuidarla. Le daba sus medicinas, la ayudaba a ir al baño, limpiaba cuando vomitaba. Y aunque la amaba, aunque era mi madre, hubo noches en las que deseé que todo terminara pronto. No por mí, por ella. O eso me digo. Cuando finalmente murió, sentí alivio. Y después sentí culpa por ese alivio. El funeral fue pequeño. Algunos tíos, algunos primos. Mi prima Sofía estuvo ahí. Siempre fuimos cercanas de niñas, aunque de adultas nos distanciamos. Ella me abrazó. Lloró conmigo. Me dijo que si necesitaba algo, cualquier cosa, podía llamarla. Recuerdo que me pareció raro. Su tono. Como si estuviera actuando. Pero no le di importancia. La casa de mi madre quedó a mi nombre. Era lo único que tenía de valor. Yo había acumulado deudas con el tratamiento, con los medicamentos que el seguro no cubría. Vender esa casa era mi única forma de salir del hoyo. Pero la burocracia era infinita. Documentos, trámites, firmas. Todo tardaba semanas. Y yo estaba cansada. Tan cansada. Fue entonces cuando empezaron las llamadas. Siempre a las 11:34 de la noche. Lo que yo quería era simple. Quería poder dormir sin despertarme pensando en cuánto debía. Quería dejar de contar monedas para comprar comida. Quería sentir que mi vida tenía algún tipo de estabilidad. La herencia de mi madre no era mucho, una casa vieja en un barrio de clase media. Pero para mí representaba la posibilidad de respirar, de empezar de nuevo. Veía a mis vecinos llegar del trabajo, saludar a sus familias, entrar a sus casas con bolsas del supermercado llenas. Vidas normales, vidas donde no había deudas médicas, donde no había turnos nocturnos que te dejaban sin alma. Yo solo quería eso, normalidad. Pero cada vez que llamaba a la oficina de trámites, me decían lo mismo. Faltan documentos. Tiene que esperar. Puede tardar hasta 6 meses. 6 meses. No tenía 6 meses. Los cobradores ya me llamaban 3 veces al día. Y entonces, una noche, el teléfono sonó. 11:34 de la noche. No reconocí el número, pero contesté. A veces en el hospital me llaman a esas horas para cubrir turnos. La voz del otro lado era de mujer. Profesional. Amable. ¿Beatriz Hernández? Sí, soy yo. Buenas noches. Mi nombre es Laura. Soy asistente social de la Dirección de Registro Civil. Llamo en relación al trámite de sucesión de la señora Mercedes Hernández. Mi corazón dio un salto. Finalmente alguien se estaba ocupando. Laura conocía todo. El nombre completo de mi madre, la fecha exacta de su muerte, la dirección de la casa. Hasta sabía que yo trabajaba como enfermera. Sé que este proceso ha sido difícil para usted, dijo con voz suave, y quiero ayudarla a acelerarlo, pero necesito que me confirme algunos datos. Me hizo preguntas, algunas normales, otras extrañas. ¿Usted vivió con su madre en los últimos 6 meses? Dudé. Sí. Bueno, no exactamente. Pasaba las noches ahí cuidándola, pero mi residencia oficial siempre fue mi departamento. Perfecto, dijo Laura. Entonces en los documentos debe aparecer que usted no residía con ella. Eso facilita el proceso de herencia. Evita algunos impuestos adicionales. Algo en su tono me incomodó. Pero tenía razón. Técnicamente yo no vivía ahí. Solo cuidaba a mi madre. ¿Y su familia? Preguntó Laura. ¿Hubo algún conflicto por la herencia? No, mentí. La verdad es que sí. Mis tíos,
Habían insinuado que la casa debería dividirse entre todos por justicia. Mi prima Sofía había sido la única que no dijo nada al respecto. De hecho, me había dicho que yo merecía quedármelo todo. Pero con los tíos sí había tensión. Bien, dijo Laura. Es importante que este proceso sea limpio, sin conflictos. ¿Me entiende? Sí. Perfecto, Beatriz. Voy a agilizar su trámite. En unas semanas tendrá noticias. Y colgó. Me quedé ahí sentada, con el teléfono en la mano. Algo no encajaba. Pero no sabía qué. ¿Por qué una asistente social me llamaba tan tarde? ¿Por qué conocía tantos detalles? Traté de racionalizar. A lo mejor trabajan turnos nocturnos. A lo mejor tienen acceso a toda la información del registro. Me convencí de que todo estaba bien. Pero en el fondo, una parte de mí ya sabía que había cometido un error. 3 días después, Laura volvió a llamar. Otra vez a las 11:34 de la noche. Beatriz, soy Laura. Tengo buenas noticias. Su trámite está avanzando más rápido de lo esperado, pero necesito un pequeño favor. ¿Qué tipo de favor? Necesito que firme unos documentos corregidos. Hay un error en las fechas de residencia. Nada grave, solo un ajuste administrativo. Me envió los documentos por correo electrónico. Eran formularios oficiales, con sellos, con logos del gobierno. Revisé las fechas. Efectivamente, habían cambiado la fecha en que supuestamente dejé de vivir con mi madre. La habían movido 6 meses atrás. Era mentira, pero era una mentira pequeña. Laura, esto no es exacto. Lo sé, Beatriz, pero es la única forma de evitar que el proceso se detenga otros 6 meses. Usted no quiere eso, ¿verdad? No, no quería. Además, continuó, usted técnicamente no vivía ahí, solo cuidaba a su madre. Es un tecnicismo legal. Nadie va a revisar esto. Es solo para acelerar el papeleo. Mis dedos temblaban sobre el teclado. Sabía que estaba mal. Sabía que estaba alterando información oficial. Pero también sabía que necesitaba ese dinero. Necesitaba salir de las deudas. Necesitaba dormir sin pesadillas de cobradores tocando mi puerta. Firmé. Perfecto, dijo Laura. Eres muy inteligente, Beatriz. Esto va a salir bien. Confía en mí. Y colgó. Esa noche no pude dormir. Algo en la forma en que dijo confía en mí me puso la piel de gallina. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirme. Las llamadas se volvieron más frecuentes, siempre a las 11:34 de la noche. Laura me pedía cosas, pequeñas cosas. Beatriz, necesito que le digas a tus tíos que el trámite va a tardar un poco más. No quiero que empiecen a hacer preguntas. Lo hice. Beatriz, necesito que no menciones estas conversaciones con nadie. Ni con tu familia, ni con amigos. Es por protocolo. Si alguien pregunta, di que todo está siguiendo el proceso normal. Lo hice. Beatriz, voy a necesitar que firmes un documento más. Es una declaración jurada de que no hubo testamento, solo una formalidad. Firmé. Cada vez que colgaba, sentía que algo se retorcía dentro de mí. Pero también sentía alivio, porque Laura me aseguraba que todo estaba saliendo bien, que pronto tendría el dinero, que pronto podría respirar. Y yo necesitaba creer eso. Una noche, después de otra llamada, me quedé mirando el teléfono. 11:47 de la noche. Siempre colgaba a esa hora. ¿Por qué siempre a las 11:34? Busqué en mi registro de llamadas. Todas las conversaciones con Laura a las 11:34 de la noche. Exactas. Sentí un escalofrío, pero no investigué más, porque en el fondo no quería saber. 4 semanas después, recibí la transferencia bancaria. La casa se había vendido. El dinero estaba en mi cuenta. No lo podía creer. Revisé el saldo 3 veces. Era real. Pagué las deudas. Todas. Sentí como si me quitaran un peso del pecho. Compré comida. Comida de verdad. No solo arroz y frijoles. Por primera vez en meses, dormí bien. Pero 2 días después, mis tíos me llamaron. Beatriz, ¿por qué no nos avisaste que ya vendiste la casa? ¿Cómo se enteraron? Fuimos al registro.
Queríamos saber cómo iba el trámite, y nos dijeron que ya estaba todo cerrado. ¿Por qué no nos dijiste nada? Traté de explicar. Dije que hubo un error administrativo, que yo tampoco sabía que se iba a vender tan rápido. Mentí, y ellos lo sabían. Colgaron enojados. Esa noche esperé la llamada de Laura. 11:34 de la noche. El teléfono no sonó. 11:35, 11:40, 12:00. Nada. Laura había desaparecido. Pasaron 2 semanas. Laura no volvió a llamar. Yo traté de seguir con mi vida. Compré muebles nuevos para el departamento. Pagué el alquiler adelantado. Me sentía estable, pero también sentía culpa. Culpa por haber mentido a mis tíos. Culpa por haber alterado documentos. Culpa por haberle deseado la muerte a mi madre en aquellas noches. Una tarde, cuando llegué del trabajo, encontré un sobre debajo de mi puerta, sin remitente, sin nombre. Lo abrí. Adentro había copias de todos los documentos que había firmado, los documentos alterados, las declaraciones falsas y una nota escrita a mano. Tienes 48 horas para transferir 50,000 pesos a la cuenta que te enviaré. Si no lo haces, entregaré estos documentos a las autoridades. Fraude de herencia. Falsificación de documentos oficiales. ¿Sabes lo que eso significa? Mis manos temblaron tanto que el sobre cayó al suelo. Alguien me había estado observando todo este tiempo. Alguien tenía pruebas, y ahora me tenían atrapada. Esa noche, a las 11:34 de la noche, el teléfono sonó. Pero no era Laura. Era mi prima Sofía. Hola Beatriz, ¿recibiste mi regalo? Me quedé helada. ¿Sofía? Sí, prima. Soy yo. Aunque me conociste mejor como Laura, no podía respirar. ¿Qué estás diciendo? Vamos, Beatriz. ¿De verdad pensaste que una asistente social te llamaría a las 11:34 de la noche? ¿Que te pediría alterar documentos? ¿Que todo esto era real? Su voz había cambiado. Ya no era dulce, era fría, calculadora. Fuiste tan fácil de manipular, continuó. Tan desesperada, tan estúpida. ¿Por qué? Fue lo único que pude decir. ¿Por qué? Se rió. Porque tú siempre fuiste la favorita, de la abuela, de tu madre. Siempre recibiste todo. La casa, el cariño, el respeto. Y yo no recibí nada. Eso no es verdad. ¡Cállate!, gritó. Cuando la abuela murió, dejó todo a tu madre, y tu madre te lo dejó todo a ti. Y yo, nada, ni siquiera un recuerdo. Así que decidí que si no podía tener nada, tú tampoco lo tendrías. No necesitabas hacer esto, susurré. Yo, yo habría compartido. No quiero tu lástima, Beatriz. Quiero verte destruida. Tienes 48 horas. Transfiere el dinero o voy a la policía. Tú decides. Y colgó. Me quedé sentada en la oscuridad durante horas. Todo encajaba ahora. Sofía siempre había estado ahí, en el funeral, consolándome, diciéndome que podía contar con ella. Había estudiado mi rutina. Sabía cuándo estaba más vulnerable. Sabía que yo necesitaba ese dinero. Y usó eso en mi contra. Pero había algo más. Algo que me destrozaba. Las 11:34 de la noche. Busqué en mis archivos. El certificado de defunción de mi madre. Hora del fallecimiento. 23:34. 11:34 de la noche. Sofía sabía. Siempre supo. Elegía esa hora para llamarme porque sabía que era la hora en que mi madre murió. La hora en que yo había deseado que todo terminara. Cada llamada era un recordatorio de mi culpa. Y funcionó. Al final, no transferí el dinero. Fui a la policía. Les conté todo. Les mostré las grabaciones que yo había hecho de las últimas llamadas. Sofía fue arrestada por extorsión. Pero los documentos que firmé, esos también eran reales. Tuve que devolver el dinero de la herencia, pagar multas, enfrentar un proceso legal. Perdí todo. A veces me pregunto si Sofía realmente quería el dinero, o si solo quería verme caer. Creo que fue lo segundo, porque cuando la vi en la corte, me sonrió. Una sonrisa tranquila, satisfecha. Ahora vivo con lo que hice, con las mentiras, con las firmas,
con la culpa. Y cada noche a las 11:34, mi teléfono sigue vibrando. No hay nadie del otro lado, pero igual contesto, porque una parte de mí todavía espera escuchar la voz de mi madre, diciéndome que me perdona, pero solo hay silencio.